Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Somos los esposos Freddy Poveda y Constanza Clavijo, fundadores de la Pastoral Familiar Interdenominacional Vino Nuevo en Odres Nuevos. Nos hemos basado en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 9 versículo 17, que quiere decir que nosotros somos odres nuevos cuando hemos sido transformados por Dios, ya que venimos de la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero el vino también significa alegría, significa gozo. Y los odres somos nosotros, los instrumentos o los utensilios donde Dios quiere depositar la unción del Espíritu Santo para renovarnos y fortalecernos. Y nosotros somos un ministerio con un enfoque psicológico espiritual. Brindamos apoyo transitorio a hermanos y hermanas en la fe de diferentes congregaciones y a toda persona que nos necesite, a través de la psicoterapia individual, virtual, presencial o domicilios, terapias de pareja, familiar y grupal y cursos y talleres con capacitaciones constantes en temáticas en salud mental y familiar. Ahora pasaré a compartirle también mi testimonio como personal, como ministerial. A mis 8 meses de edad tuve meningitis bacteriana. Estuve en cuidados intensivos y allí los médicos decían que probablemente yo no saliera con vida y que cada persona que iba a ver a sus hijos allí a los 3-4 días sacaban a sus niños muertos. Y yo soy un milagro de Dios porque a los 30 días pude salir de allí con vida. Y esto hace que en mi adolescencia y en mi juventud yo no tuviera una posibilidad estable de tener un trabajo o de tener una actividad estudiantil firme. Y para conocer de los caminos de Dios, mi madre fue la que le comparte en el Evangelio, ya que ella en el trabajo conoce una persona de iglesia cristiana y esta señora le comparte a mi mamá el Evangelio y la lleva a los pies de Cristo y nos empezamos a congregar en la iglesia Bethesda acá en Bogotá. Duramos allí 9 años y pasado el tiempo, en esos 9 años yo estuve yendo con mi mamá, pero no entendía el propósito por el cual yo iba allí. Mi mamá se aferra más a los caminos de Dios. Igualmente mi papá ve que en mi proceso de estar en la iglesia no había obtenido una sanidad y ve que lo que estaba pasando en mi salud lo hace visible Dios en mi hogar y mi papá se siente impotente al no poderme dar una ayuda o brindarme una cobertura y decide decirle a Dios de rodillas en la sala de mi casa que Él le serviría el resto de su vida si me daba salud o me sanara completamente a mí. Luego de esto empieza mi papá y mi mamá a servirles con más de nuevo en la iglesia y luego yo empiezo a servirle a Dios en la iglesia, pero en medio del servicio también empecé a escuchar una voz que me decía a mí: yo te sanaré paulatinamente. Ese paulatinamente fue de una forma progresiva, aunque yo no lo entendía. Yo discutía con Dios y decía: ¿por qué a mí? ¿Por qué solo se fijó eh, en, en mi persona? Porque sé que a otras personas les hubiera podido ocurrir, pero yo lo hacía en mi dolor y en mi resentimiento. Pero pasado el tiempo veo que Dios me dice que esa no es la forma de pedir la sanidad. Mis padres estaban haciendo su parte, pero a mí también me tocaba hacer mi parte y empecé a servirle de tiempo casi que completo a la obra de Dios y me empecé a enamorar más de las cosas de Dios. Empecé a pedirle a Dios la oportunidad de que me diera el privilegio de ir a estudiar su palabra y me concedió el privilegio de ir primero a Asambleas de Dios, donde duré 6 años y empecé a estudiar allí el seminario
bíblico en Asambleas de Dios, donde duré 8 semestres, y luego pasé a congregarme a la Cruzada Cristiana, donde terminé mi instituto bíblico en teología pastoral y homologando la gran cantidad de materias que tenía allí ya hechas en Asambleas de Dios. Luego de todo esto, al escuchar que Dios me estaba sanando paulatinamente, los médicos me hacían los rigurosos exámenes y mucho más de formulamiento de medicamentos y la mezcla de medicamentos para evitar que yo estuviera en las crisis de epilepsia. En algún momento yo escuché a un médico que me dice que él no entiende cómo es que yo salgo sano después de una epilepsia de tantos años, y yo le dije, es la fe de tener credibilidad en Dios, pero también de que ella mira una resonancia magnética en sus equipos de tecnológicos, y ella me dice, veo algo muy diminuto que la ciencia no me puede dejar descifrar. Y en ese momento está de testigo Dios y también mi esposa de que esta persona era la mejor neuróloga que había en este centro médico, y no podía descifrar qué era lo que había ahí. Y de todas maneras ella no pudo de ahí en adelante eh, deducir qué era lo que había ahí, pero era algo muy breve, algo muy diminuto que no se podía dar respuesta. Igualmente yo seguía estudiando, y cuando me doy cuenta es que Dios me apasiona por el don de conocimiento, me apasiona por el don también, o mejor el llamado pastoral, y empiezo a servirle a Dios en la iglesia, y hoy estamos con mi esposa sirviéndole como líderes de pareja en la iglesia Fuente de Restauración y Conquista de la Cruzada Cristiana, y por ello hacemos este trabajo de parejas, de familias, y de lo que nos permite Dios compartirle a los demás, y aún a personas que aún no conocen el Evangelio, seguirlos llevando. Aún así, Dios me permite que yo le empiece a hacer testimonio a muchas personas, no solamente a nivel de la iglesia, sino también a nivel laboral, a nivel de estudiantil, y muchas personas han llegado a los pies de Cristo a través de este testimonio de sanidad. Entonces declaramos que en el nombre de Jesús ustedes también pueden recibir su sanidad en este y en todo momento, y que Dios es el que dice la promesa, pero también se encarga de cumplirla, pero es también su fe de ponerla en acción, es decir, de creer antes de ver, de reclamar y esperar en Dios, aunque las vides no den frutos, con todo eso nos alegraremos en Jehová. Amén. Bueno, un saludo para todos. Mi testimonio personal, hace 21 años soy cristiana y llegué en primer lugar a una iglesia independiente que se llama Excelencia. Allí recibí de Cristo, y el Señor es maravilloso porque el Señor, cuando nos escoge, todo lo que a nosotros hagamos, el lugar donde vives, lo que estudias, en qué ciudad permite el Señor que desarrolles tu trabajo o tu obra, la familia donde estás, todo absolutamente obra para el propósito del Señor. En esta iglesia como tal recuerdo mucho que hay una pastora que se llama Cristina Cáceres. Ella es una adulta mayor, debe tener más de 70 años, y allí yo viví una experiencia que impactó mi vida y me marcó profundamente. Ella ministraba sanidad interior, restauración y liberación uno a uno, es decir, personalmente. Recuerdo que viví ese proceso con ella, uno pedía esa cita con ella dentro de la iglesia. Había un sótano en ese lugar en donde era absolutamente privado, y con
con la historia de vida, ella ministraba sanidad interior, restauración y liberación. Tuve la oportunidad de vivir ese proceso sobrenatural de parte de Dios y poder experimentar la libertad y la paz que solo Dios nos puede dar. Entonces, eh, Dios me estaba ya preparando para en un futuro poder ejercer el llamamiento a ministrar también de igual manera en estas áreas. Posteriormente de allí paso a la Cruzada Cristiana, Iglesia Fuente de Restauración y Conquista en Bogotá, Colombia. Y allí empiezo a formarme, a estudiar también en las escuelas básicas locales, bíblicas, y posteriormente, como lo dice mi esposo, pues también en el Instituto Bíblico Patricio Simes de la denominación nuestra, en el Instituto Teológico Pastoral. Entonces es una experiencia maravillosa. Y bueno, de la primera iglesia, olvidaba algo muy importante, esta pastora y profeta de Dios, en el año 2007, ella me da una palabra, yo tenía una relación de pareja, me iba a casar entre comillas, y me iba a ir para Estados Unidos, y fue la única persona que me dijo, no, no va a ser en Estados Unidos, va a ser en Bogotá. Y me dio una promesa y me dijo que ambos seríamos usados en restauración de parejas, de mujeres, de personas solas, que mi esposo sería un ganador de almas, que estaría en el Valle de Cedrón, es decir, que estaría en una gran prueba, pero que él al restaurarse pues íbamos a trabajar en esta área y que Dios nos daba don de ciencia y don de conocimiento. Hace unos meses, bueno, yo tomé esa palabra en ese momento, la escribí, y tiene de fecha junio 2 del 2007. Mi esposo es testigo que arreglando en nuestro hogar la encontré y aquí está, ya amarilla, antigua, pero es una promesa que con los años se ha venido cumpliendo. Yo no sé qué promesas tiene usted de parte de Dios, si las tiene guardadas en el baúl de los recuerdos, es tiempo de sacarlas y desempolvarlas, porque los dones y el llamamiento son irrevocables y la palabra o la rema, es decir, esa palabra personal que Dios le ha dado, se cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y posteriormente en la Cruzada Cristiana entonces inicia el proceso de formación teórico y también obviamente un proceso grande a nivel personal. En un ayuno congregacional, allí los ayunos son cada 3 meses, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y en uno de esos ayunos congregacionales escuché literal la voz de Dios, la sentí en el corazón, que me dijo, trabajarás tiempo completo para mi obra. Fue literal lo que me dijo. Cambió y marcó mi vida también. Fue un antes y un después de esa palabra. Y fue tan instantáneo que yo renuncié al trabajo secular. Trabajé muchos años en fundaciones, más de 15 años en fundaciones con personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad. Pude tener dentro de esa población muchos niños y niñas y jóvenes y aún adultos que convulsionaban, por ejemplo, y vemos como todo es preparación de Dios. En algunas ocasiones tuve el impacto fuerte de ver convulsionar a mi esposo por fiebres altas. Por ejemplo, en alguna ocasión enfermó de neumonía, en otra ocasión le dio recientemente el COVID, en la época de pandemia 2020, y de fiebre alta convulsionó, y pues pude estar preparada porque trabajé muchos años con este tipo de población. Por eso digo que Dios no se equivoca en todo lo que vivamos. Absolutamente Él tiene un propósito y tiene el control. Y después de esto, entonces conozco a mi esposo, me voy para la iglesia de él en Asambleas de Dios, duramos muy poco tiempo, el Señor nos mueve de nuevo a la Cruzada Cristiana, que es donde nos congregamos actualmente. Y allí comienza el proceso de servir juntos, y en esto vemos que Dios no solo une personas, sino une propósitos también. Entonces, por ejemplo, una pareja donde él cante en la alabanza y ella ministre en el piano, o viceversa. Ambos están apasionados, tienen los mismos intereses en Cristo,
pero tienen un llamamiento santo en el cual ellos pueden servir en pareja y es una gran bendición poder servir en pareja y nosotros lo hemos hecho. Hemos podido dictar clase en pareja, hemos estado juntos dictando clase en un salón. Eso sucedió en la Cruzada Cristiana Sede Santa Isabel. Y poder tener nuestra red o célula, que en muchas partes le conocen, nuestro grupo familiar, en otras partes le llaman grupos de conexión. Siempre desde que nos casamos hemos tenido estos grupos y hemos podido desarrollar nuestros dones, nuestros talentos al servicio de Dios y al llamado de Dios. Nuestra invitación es a que todos pongamos esos dones, no los enterremos, sino los pongamos al servicio de Dios. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y empezamos, entonces yo decido ya no trabajar más en lo secular, pedirle a Dios. Yo lo interpreté de la manera en que Dios me estaba llamando al pastorado iglesia. Entonces, cuando hubo el proyecto de grado del Instituto Bíblico, dijimos, vamos a fundar una iglesia y en eso estábamos y yendo a evangelizar el sector y a empezar a formar un campo blanco. Vino la pandemia, esto paró allí, pero durante la pandemia entonces nosotros quedamos obviamente enclaustrados en casa, como todo el mundo literal lo estuvo. Y allí entonces, movidos por el Espíritu Santo de Dios, fue algo muy fuerte en nuestro espíritu, adaptamos el lugar para atender consulta. Cambiamos literalmente, radicalmente, nuestro cuarto de estudio para tener un lugar apropiado para atender. Nuestra casa es de mucho silencio, silencio absoluto, de mucha tranquilidad. Entonces veíamos que ese lugar se adaptaba para poderlo hacer y trabajamos mucho tiempo virtual. Empezó la virtualidad y empezamos a atender. Yo atiendo consulta individual, hombres, mujeres, niños, prejuveniles, jóvenes, adultos y adultos mayores y parejas y familia. Con mi esposo trabajamos presencial en el lugar donde vivimos, trabajamos virtual y trabajamos domicilios. Ya hemos hecho domicilios en muchos lugares de Bogotá y aún fuera de Bogotá. También trabajamos la parte de talleres virtuales, capacitaciones, pero también presenciales. Aún iniciamos o inauguramos el trabajo empresarial y ese ha sido otro sector muy interesante y muy importante en el que hemos podido incursionar, ya no con un énfasis tan bíblico, tan bibliocéntrico, cristocéntrico como nuestro otro trabajo. Sin embargo, tenemos nuestra esencia cristiana y nuestros valores cristianos y por supuesto que en ese trabajo también se ve proyectado. Bueno, básicamente eso. Iniciamos con lo que teníamos, hermanos. Iniciamos con el computador, con el celular. No teníamos reflector, entonces era la pantalla literal de nuestra mesita de noche en nuestra habitación. La pusimos, perdón, y empezamos a trabajar con los recursos que teníamos en mano, es decir, con pocos recursos, pero con mucha fe en Dios. Y empezó a llegar mucha gente post pandemia a nuestra casa y obviamente cobramos unas tarifas muy módicas y allí vino nuestro sustento también de allí. Y el Señor empezó a ser fiel. Él es nuestro pastor y Él prometió que nada nos faltaría y así ha sucedido hasta el día de hoy. Entonces ha sido nuestra experiencia y ha sido una experiencia maravillosa. El cuerpo de Cristo necesita mucha sanidad interior y restauración. Por supuesto, las personas de fuera que no tienen a Cristo en su corazón lo necesitan mucho más. Pero veíamos que aunque había personas, pastores, líderes, necesitaban ser ministrados y tenían mucho pecado oculto, por ejemplo, que en su propia iglesia no lo comunicaban. Y entonces el Señor empezó a traer a estas personas que necesitaban esa restauración y esa liberación y empezamos a trabajar, a creerle a Dios, a vivir por fe. Todavía estamos viviendo por fe, pero el Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso y ha suplido todas y cada una de nuestras necesidades. El Señor entonces nos llama, nos equipa, nos envía y nos respalda. Esa es la promesa de Dios. Tenemos el llamamiento pastoral ambos y también el llamamiento a ser maestros de la palabra. Entonces,
así como les ponía el ejemplo de de una pareja que sirviera en el área de alabanza y adoración, que son el complemento perfecto, pues nosotros, los libros nos apasionan, las capacitaciones, el poder dar de lo que sabemos, el poder estudiar, escudriñar la palabra, investigar. Esa es nuestra pasión. El predicar la palabra también nos gusta mucho. Dios lo puso en el corazón y es los dones que tenemos, es la invitación a ustedes que nos están viendo del otro lado, qué dones y qué talentos tienen, qué recursos tienen, y arranquen con lo que tienen, que el Señor por el camino irá aparejando todas las cosas. Les invitamos a los que tienen el llamamiento de la consejería, ese don de exhortación del que la palabra nos habla, de los que tienen el don como tal de la enseñanza, que inicien, que miren que tienen en sus manos y que pueden multiplicar, como la parábola de los talentos, no enterrarlos, sino multiplicarlos para edificación del cuerpo de Cristo, como es lo que la misma palabra nos está enseñando. Nosotros tenemos 51 años de edad, la misma edad. Nos casamos para este año 2023. En diciembre vamos a cumplir 12 años de casados. Nos casamos de edad de 40 años. Cada uno vivía en su casa. Cada uno no habíamos nunca convivido con nadie, ningún hijo, nada de eso, sino que oramos durante mucho tiempo. Ese fue un proceso fuerte en la vida de ambos. Personalmente pensaba que no iba a aparecer alguien que fuera soltero, que no tuviera hijos y que amara las cosas que yo amaba en Cristo, pero sí apareció y obviamente Dios nos da la oportunidad de casarnos y de servir juntos ministerialmente. Este trabajo que tenemos tiene la gran bendición de que estamos juntos, de que ha fortalecido mucho nuestra relación, aún de pareja, de que en todo absolutamente estamos trabajando los dos y esa es una gran bendición. Mi esposito contó el antecedente de la epilepsia, que ha sido muy fuerte en su vida. Él aún está medicado a una dosis muy baja en comparación a lo que él tomaba hace años. Sin embargo, él continúa en sus controles de neurología y algo que nos dijo que parece importante es que él tiene baja audición, muy baja audición por uno de sus oídos. Y pues está en proceso de control. Estamos esperando también la autorización para un audífono para mejorar su nivel de audición. Entonces, esto también limitaba mucho el trabajo de mi esposo. Los exámenes de medicina laboral prácticamente lo rechazaban todo el tiempo. Y bueno, le decían que no trabajos donde hubiera máquina, que tuviera ruido fuerte o trabajo en calle, y nosotros estamos trabajando realmente muy libres de todo ruido y eh, aún a nivel de salud para nosotros ha sido un beneficio muy grande, así que no hay barreras para poder cumplir el llamamiento del Señor, o el Señor no mira eso. Moisés, ante su llamamiento, que dijo: Señor, no sé hablar, Señor, ¿qué voy a decir? Y Dios le dijo: yo soy, ¿sí? Yo soy el gran, yo soy. No tanto es quién eres tú, sino quién te llama y quién te respalda y quién va contigo. Entonces, queríamos compartir esta experiencia nuestra, experiencia fuerte, el área de salud de mi esposo, por ejemplo. Luego nos casamos 40 años de edad, ya la edad pasó factura, entonces después no hubo bebé tampoco. Estuvimos en un proceso de fertilidad. Y lo paramos y dijimos: ya no más, si el Señor no nos lo da es por algo. Y ante los exámenes nos dijeron que había un riesgo también grande de discapacidad, de diferentes discapacidades en el bebé si iba a nacer. Y pasaron los años y el Señor sana la herida de nuestro corazón de no haber podido ser padres naturales, pero sí padres espirituales. Y nos dio sentido, propósito de vida y muchas cosas por hacer y muchas cosas en las cuales servir en la obra de Dios y también profesionalmente. Entonces, eso ha llenado mucho nuestras vidas a tal punto que nuestro corazón está sano. Dios es testigo, Dios sabe que es cierto. Tenemos un corazón sano frente a ese punto de nuestras vidas. Y bueno, tenemos a nuestros padres adultos mayores, cada uno aún vivos.
Y eso nos ha permitido también estar muy pendiente de ellos. Es como tener también una paternidad y una maternidad con ellos. Entonces, bueno, básicamente eso. Y les animamos. Nosotros presentamos un testimonio muy corto en este día, pero les animamos a que desempolven del baúl de los recuerdos las promesas que Dios les ha dado. Sé que hay mucho corre-corre, que hay muchas actividades, que todos tienen que cumplir con muchas cosas, pero que la mirada esté puesta en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que cumplan su llamamiento santo. Algunos serán llamados también a trabajar tiempo completo en la obra de Dios, y especialmente aquellos que sientan un llamado a trabajar en la sanidad interior y restauración de personas. Recuerden, no debe ser psicólogo para hacerlo. Si es psicólogo o psicóloga, eso va a abrir muchas puertas y va a ayudar. Pero el ejemplo de mi pastora de hace muchos años, Cristina Cáceres, ella no era profesional, pero Dios la usaba poderosamente. Entonces, el Señor es el que llama. Claro, estamos llamados a capacitarnos, a añadir no solamente lo que el Espíritu Santo nos da, que ya es mucho, que sin Él nada podemos hacer, separados de Él nada podemos hacer, pero también a capacitarnos, a tomar cursos, a leer mucho, a tomarnos en serio nuestro llamamiento de acuerdo a los dones y talentos que Él nos ha dado. Queremos extender ese saludo fraternal a cada uno de ustedes que nos está escuchando, decirles que estamos aquí para servir como ministerio Vino Nuevo en Odres Nuevos, pastoral familiar, que ustedes también pueden montar una pastoral familiar en sus iglesias locales. La nuestra es interdenominacional, un poco más extensa, pero las iglesias también necesitan una pastoral familiar, quien se encargue del trabajo en parejas, en familias, y de pastorear la familia, que en últimas fue instituida por Dios, ha estado siempre en el corazón de Dios desde el principio, y el enemigo siempre ha intentado derribarla y acabarla. Así que necesitamos hombres y mujeres que pastoremos a todas las familias. Muy bien, les invitamos a que nos sigan a través de la página de Facebook que tenemos ya allí. Como su mismo nombre lo acabé de repetir al comienzo, para que ustedes se puedan agregar o añadir y puedan ver nuestro portal allí en Facebook y nos den sus opiniones, y allí se encuentra el número de contacto para poderles servir, y que seamos como las vírgenes sensatas, ¿no? Que cuando tengamos siempre el aceite en nuestras lámparas llenas para servir, y que no seamos como aquellas vírgenes que vino el Señor y no las encontró preparadas por ser negligentes. Entonces, que usted y yo seamos recompensados por la obra de la mano de Dios, porque nuestro Dios nos dice que nuestro servicio en la obra del Señor no es en vano, y que todo lo que hagamos en el Señor, si usted mismo no lo recoge, lo recogerá sus hijos o los hijos de sus hijos. Esta es una promesa que Dios siempre ha permanecido en su palabra, y es para que ustedes la tomen. Entonces ha sido de esta manera que hemos podido servirle a ustedes, y les seguimos esperando para cualquiera de las necesidades que ustedes presenten. Amén. Y que cuando el Señor regrese, que es muy pronto, hermanos, porque está a las puertas, nos encuentre a ustedes y a nosotros trabajando en su obra. Dios les bendiga. Dios les bendiga hoy y siempre.